I'm coming, baby, I'm coming, come, help me, make your baby understand, don't try love, let's take command. Muy buen día, cibernautas, estamos en el programa exitosamente en su canal Netcode TV. Tenemos a Gilberto Lozano, muchas gracias por venir, Gilberto. Muy contento de tu espacio, muchas gracias. Te quería traer porque pues para mí eres un gran líder porque haces cosas que nadie hace y nadie se ha atrevido a hacer. Sí las quieren hacer, pero no se han atrevido. Ajá. Que vamos a hablar en el programa o en los programas de esto. Va a haber 4, pues digamos, episodios con Gilberto Lozano, se va a llamar El Despertar Ciudadano. Muy buen nombre. Muy buen nombre. El primer capítulo va a ser la historia política de México. El segundo, el adoctrinamiento, cómo han adoctrinado a las personas para estar mansitas. Así es. El cuarto, el artículo 39, que viene en la Constitución, que lo haremos. Y el cuarto es un México ideal. ¿Cómo podría ser un México ideal, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí. Pues para hacer un antecedente tuyo, quiero que me platiques rápido en un minuto quién eres y por qué Congreso Nacional Ciudadano, ¿verdad? Con todo gusto, Aarón. Yo soy ingeniero mecánico administrador, tengo una maestría en administración por el TEC de Monterrey. Mucha gente me dice, oye, pues eres de los riquillos. No, ¿cuál riquillo? Yo trabajé 3 años de obrero y la tercera parte de mi carrera la pagué ya con una beca préstamo que pagué ya con 3 hijos. Y yo vengo a hablarte porque el Congreso Nacional Ciudadano, pues como abuelo de 10 nietos, padre de 4 hijos, y una persona que dedicó su vida, casi 32 años, a trabajar como obrero, como empleado, como ejecutivo, y que siempre estaba en mí una sensación de que algo tenía que hacer por la comunidad, porque yo cada vez veía para la siguiente generación las cosas más complicadas, más difíciles. Y de ser un crítico de café, de esos que nos quejamos de todo lo que hacen con nosotros los gobernantes o políticos, sí, pues dije, yo creo que es el momento de dar un paso y empezar a interiorizarme en qué puedo hacer por México. Y ahí llegué a una conclusión de que la tarea no era un cambio cosmético, más de lo mismo, o ser parte del sistema. Y aquí es donde viene un poco lo que tú mencionabas, a lo mejor de cierto atrevimiento, de decir, México necesita una revolución. México necesita una revolución. Una revolución como la que vivió Sudáfrica, como la que vivió India, Polonia, Islandia, el mismo República Checa, en parte los Estados Unidos, una revolución que son pacíficas y que cambian el régimen de cosas porque están basadas en conocimiento y en una participación ciudadana. México nunca ha vivido una revolución pacífica y es un paso natural en la evolución. México, pues sus niveles de podredumbre en materia de pobreza, corrupción, injusticia, impunidad, no voy a agobiar a la gente con esos datos. Entonces yo lo que soy es un ciudadano que no tengo más aspiración que irme a la tumba haciendo algo, queriendo hacer la diferencia, sobre todo que yo me dediqué durante mucho tiempo a lo que era el desarrollo del talento humano. Ese fue mi principal trabajo por el que me pagaban, desarrollar gente, y me di cuenta a lo largo de mi vida de profesional que la gente somos los que nos ponemos los límites, que nadie se ha dado cuenta las capacidades y talentos que tienes para explotar sin límites lo que tiene dentro. Y que más bien la gente es adoctrinada o se pone límites, se pone un cielo, como que ahí terminan las cosas y no se da cuenta que su capacidad es ilimitada. Y que entonces en ese atrevimiento que no se da, pues ya no digo que se trate de despertar, algunas gentes van a morir en coma. ¿Sí? En coma, o sea, ni siquiera estuvieron conscientes de lo que pasó. Y me refiero a la parte cívica, la parte de tu comunidad, la parte que tiene que ver con tu entorno, con el entorno en donde vive tu familia. Entonces, hay quien ni siquiera, como dicen, el grado más bajo de ignorancia es cuando ni siquiera sabes lo que desconoces. Fíjate la palabra, no sabes ni lo que desconoces, no sabes ni qué está pasando. Y en ese nivel, pues empieza la persona que después toma conciencia, que se vuelve crítica, hasta llegar a un estado más evolucionado de ciudadano, en que se hace consciente de que él es el responsable de lo que le está pasando. Todo. Si hay criminalidad, si hay injusticia, si hay corrupción y hay pobreza, llegas a un nivel tal en el que dices, ¿sabes qué? Yo soy el responsable. Si tengo este político aquí es porque yo lo estoy permitiendo. Si tengo corrupción es porque yo la estoy permitiendo. Si tengo este nivel de inseguridad en donde no sé si mi familia va a regresar en la tarde
va a ser parte de la estadística de desaparecidos, de muertos, de asaltados, es por mi causa. Puedo poner un ejemplo porque esto es muy importante. Muchos de los ciudadanos, la gran mayoría no entiende que un gobierno, un país, un municipio es como una empresa. El director general es como el gobernante o el alcalde, como tú quieras. Así es. Y todos nosotros, el pueblo, somos, digamos, el consejo de administración. Es correcto. ¿Verdad? Somos los dueños de la tierra. Sí, somos los dueños. Y que si tú en tu negocio vas a poner un director general que es inepto o que te está robando, pues vas y lo corres. De inmediato, claro. Por ti no va a ser que una empresa quiebre. Así es. Aquí la gente es como que no es mía, es de todo México. Y dices, es responsabilidad de todos y termina no siendo responsable nadie. Mira, Aarón, lo que estás diciendo es clave. El mexicano en general está adoctrinado para ser un habitante de un hotel que se llama México. Haz de cuenta que no se siente dueño del hotel. Aquí vive, aquí come, pero pues otros son los que deciden cómo va a ser la educación de sus hijos, cómo va a ser el sistema de salud, cómo van a ser tu sistema de impuestos o de tributos, y tú vives en un hotel y no te sientes dueño. Entonces el cambio de conciencia más fuerte para el mexicano es primero sentirse dueño de su tierra. Es decir, oye, aunque sea un metro cuadrado en el que yo vivo, es mío, es de mis hijos, es de mi familia. Entonces ese salto a la conciencia de sentirte dueño, de sentirte patrón, de sentirte el mandante constitucional, el que decide que hay que pagarle a un grupito de gentes como tú que vives aquí en un condominio, pues hay una administración de este condominio, hay un señor que se encarga de limpiar la calle, de que haya seguridad, de que haya limpieza, y entre todos le pagamos para decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos trabajando. La historia, hablas mucho, me da risa, pero me da risa porque es verdad. Así es. Cuando llegó Hernán Cortés, que creían que era Quetzalcóatl. Creían que eran, pues lo veían alto, con vestimenta, barbudo, pero oliendo y apestado, ¿verdad? Pero y con un montón de enfermedades. Sí, pero para ellos era un dios, y llega a decirles que pues el oro no sirve para nada, pero para ellos sí. Sí, te doy espejitos a cambio del oro. Y empiezan, platícame un poco de esa historia, cómo empiezan desde aquella época, pues que fue en los 1500 o 1600. 1492 es el descubrimiento de América, y en 1501, 2, 3 empieza a llegar la llegada de Hernán Cortés. Platícame. Muy bien, con todo gusto. O sea, el tema es que los mexicanos realmente éramos tribus, éramos grupos indígenas, toltecas, zapotecas, tlaxcaltecas, aztecas, algunos más sanguinarios que otros, con sus creencias, con su cosmovisión, pero se había derramado en la conciencia de los mexicas de aquella época la llegada de un dios. Y esa llegada de un dios se confundió. Y entonces la profecía que decía que iba a llegar un señor que se llamaba Quetzalcóatl, un dios que les iba a venir a liberar, a ayudarles a que su vida fuera mejor, pues se confundió con el señor Hernán Cortés. Por eso yo siempre cuando hablamos de las votaciones dices, cuidado porque estás esperando a Quetzalcóatl y te vuelve a salir Hernán Cortés. Y Hernán Cortés tenía una mira muy clara, o sea, México era un tesoro, todo lo que era América del Sur básicamente era un tesoro, oro, plata, piedras preciosas, temperaturas, era lo que originalmente Cristóbal Colón creyó que iban a ser las nuevas Indias, una forma de llegar al mundo, después de que durante cientos de años se creyó que la Tierra era plana, pues llegan aquí a América y los señores vienen en un plan de conquista con gente asesina, muy hábiles, muy astutos, tenían pues lógicamente un conocimiento de la guerra, con instrumentos, con armas, y se apoderan de México. Y al principio pues fue aprovechándose que creían que había llegado Quetzalcóatl, les empiezan a salir las malinches, como siguen existiendo malinches. Para mí las malinches actuales son todos esos cuates que brincan de partido político. Lo mismo que una malinche, o sea, se vende al mejor postor, y pues hoy estoy en el PRI, mañana estoy en Morena, son las malinches de la actualidad. En el pasado pues había una persona que hacía de traductora, que le ayudaba un poquito a... Sabrá Dios qué es exactamente lo que traducía, lo que le convenía a Hernán Cortés, indudablemente. Y Hernán Cortés llega hasta la Tenochtitlán y se apodera y convierten en esclavos a los mexicanos, o lo que eran en aquel tiempo los aztecas. Indígenas importantes como José María Morelos y Pavón, allá por el año de 1813, dijo cuáles son los sentimientos de la nación. Y fue la primera persona en toda Latinoamérica que dijo el poder emana del pueblo. O sea, no tiene por qué dominarnos otras gentes. Y combinado con los intereses criollos de Miguel Hidalgo, de otros criollos que habían nacido en México, aunque eran hijos de españoles, que no se les daban lo mismo que los españoles peninsulares. ¿A qué me refiero?
No era lo mismo un español que nació en la península ibérica a un español que es hijo de, a lo mejor hasta de medio bastardo aquí en México, ¿no? Empezaron a nacer los hijos de Sánchez, por así llamarlo, ¿no? Y esos indígenas se empiezan a dar cuenta que no tenemos que ser dominados. Y empieza un pensamiento nuevo de tratar de ver cómo resolver y el independizarnos de la madre tierra o la madre España. Ahí quiero hacer un paréntesis porque es muy importante. Ajá. Cuando todos los mexicanos están pues esclavizados, tú sientes que es por la ignorancia que tienen, ¿verdad? En su cerebro de decir, ellos son los dioses, son los elegidos de los dioses. Sí. Y la ignorancia te ciega y te dice, pues es nada más lo que el de arriba me dice, ¿no? Claro. Sí, patroncito. Sí. Mande, señor. Todas esas frases vienen desde allá. O sea, el mande. Usted mande. ¿Usted qué dice, patroncito? Todo eso fue un proceso de formación esclavizante de una persona poco preparada, poco educada, poco consciente, en donde además el conocimiento que traía España, pues evidentemente iba superior a la parte nuestra en muchas cosas, sobre todo en el sentido político. Ellos estaban más civilizados, por así llamarlos. Nosotros todavía andábamos arrancando corazones. Sí, pero pasaron muchos años. O sea, pasaron muchos años para llegar a 1810, en donde se despierta el pueblo mexicano y dice, oye, ¿y quién dijo que los españoles tienen que venir a sacarnos lo que quieren ellos de aquí? Pues son dioses, ¿verdad? Ya se habían llevado toneladas y toneladas de oro. Sí. A cambio de espejitos y de cuentitas. Y hasta la fecha, nada más que no son los españoles, son los políticos, hacen exactamente lo mismo. Entonces el origen de México es ese pensamiento subyugado, sometido, sí, patroncito, en donde entonces el español dice, ¿qué es lo que me conviene enseñarle al indio? Pues que se va a ir al cielo, porque es pobre, porque está jodido. Esa parte de prosperidad, de lucha por la prosperidad, te la voy a quitar, tus ambiciones. Es más, primero va a pasar un camello por el ojo de una aguja que pasar un rico al cielo. Tonterías que van formando y van adoctrinando a la gente para decir guanaguana, que hasta la fecha todavía hay mucha gente que sigue viviendo en el guanaguana, ahora a los políticos, ya no a los virreyes de España. Pero bueno, esos pensamientos de José María Morelos y Pavón, que debo decir algo importante, Aarón. Mucha gente no lo sabe. Para mí el verdadero libertador de las Américas fue José María Morelos y Pavón, porque él fue 2 años antes que Simón Bolívar el que dijo el poder emana del pueblo. Y te voy a decir un sentimiento a la nación más que él dijo. Dijo, nadie tiene por qué pagar 5% más de sus ingresos como tributo al reino o al gobierno. Tenemos tanta riqueza que con el 5%, hoy pagamos el 65%, sí, pues. Y para que veas dónde estamos, ¿no? Entonces, ese pensamiento de José María Morelos y Pavón, los intereses de los criollos, pues generaron la independencia de México, que pues habría que preguntarse si esa independencia es real, porque yo voy a una playa y resulta que el hotel son dueños españoles, son dueños franceses, son dueños italianos, el petróleo ahora es de americanos, y terminas yendo y dices, oye, espérate, el gas natural lo distribuyen españoles, oye, a ver, espérame, ¿dónde está el oro? Se lo llevan los canadienses, la plata se la llevan los alemanes. Entonces, oye, espérame, entonces, ¿qué sigue siendo México? Sí. Pues todavía una colonia de indígenas, ahora no por el sentido étnico, sino porque nos siguen viendo como una colonia de intereses extranjeros que pone títeres de presidentes, gente poco preparada, gente verdaderamente con un IQ muy bajo. Digo, lo puedes ver con un señor como Peña Nieto, entonces, sí, gente chiquita. Todos. O sea, pones gente chiquita que no es capaz más que de besarle el trasero a Donald Trump. O sea, no va a ser una persona que esté preparada, que tenga la altura para inclusive hablarle en su idioma y decir, no, el que soy bilingüe soy yo, tú eres el que no hablas español, Donald. O sea, no, son gente chiquita. Sí. Pero ese es el sistema en cómo han venido las influencias extranjeras, pues dominando a México, pues teniendo candidatos como los que tenemos, un Ricardo Anaya, Canalla, sí, López Obrador. O sea, para que siga lo mismo. Para que siga lo mismo. Con una idea socialista, pues regálale más a los viejitos y que el IVA, ahí les quitamos un puntito. Pero la verdad es que es una total plan orquestado para tener al 65% de la gente en pobreza. ¿Sí? Es un plan orquestado, Aarón. ¿Cómo se despertaron o qué crees? Porque se empezó a no contaminar, influenciar, vamos a decirle, el cerebro de todas las personas, porque necesitas pues un buen de gente para irte en guerra, ¿no? Claro. Y como dijeron uno, no, yo también, y yo también, y yo también, y se empiezan a juntar miles y miles y miles de personas. Es correcto. Porque eso, si pasó hace 200 años y pasó hace 100 años en la Revolución,
Porque no puede pasar hoy o mañana o en un mes o en 100 años otra revolución a lo mejor diferente. Es correcto, porque va cambiando la civilización. Sí. Bueno, el origen fuertemente fueron los seminarios y las universidades pontificias. O sea, tenemos que entender que el conocimiento se recibía en las universidades y que las primeras universidades eran puestas por la religión católica. Entonces las universidades pontificias empezaron a generar un pensamiento más universal, el tener acceso a libros que los indígenas no tenían, de decir, oye, a ver, déjame leer, oye, fíjate que hay algunos países que se han independizado, estuvieron bajo el yugo de una colonia, y empezó a haber un pensamiento mexicano de la posibilidad de decir, oye, espérate, México para los mexicanos. Pero yo te diría que la cuna o el terreno fértil fueron las universidades o escuelas de ese tiempo, ¿no? El Colegio Nicolaita que está en Morelia, pues, donde nació Morelos, y donde daba clases Miguel Hidalgo. O sea, cuando tú ves el Colegio Nicolaita que está en Morelia, porque para mí el estado de Morelos es el que se debería llamar Zapata y el estado de Michoacán se debería llamar Morelos, están al revés las cosas. Pero tú vas a la escuela Nicolaita y ves ahí quiénes fueron los profesores y lógicamente abundaron en un pensamiento libertario, un pensamiento liberador, de decir, oye, espérame, aquí no puede ser un cuate que viene y me jode aquí en mi país. Y eso fue la cuna de ese pensamiento, se formó una masa crítica. Y tú recuerda que son muchos seminaristas en aquel tiempo los que se van a la lucha y organizan a la gente. Tan es así que hasta utilizan el estandarte de la Virgen de Guadalupe para llamarlos a la lucha. Entonces fue la forma en que unieron esa parte de fervor religioso mexicano, de deseos de un hartazgo con la esclavitud y despertar la lucha de la independencia de México. En las universidades, que digamos ahorita... Ya en las universidades no te enseñan. No, ahorita eso. No. Ahorita es castrarte para que seas un robot de una empresa. De una empresa o de una maquinaria en lo que vas a terminar trabajando en un call center o haciendo de vendedor multinivel o vas a terminar en el Uber ahí como un taxista, el 70% de los graduados. Y el pensamiento abierto, tú sabes que está totalmente cooptado específicamente por los partidos políticos. O sea, tú te vas a cualquier facultad, te vas a la UNAM, o simplemente callados, como el TEC de Monterrey, que no, aquí no se vale hablar de política, calladitos, o sea, no, nosotros a ser ingenieros. Entonces, hoy se ha, no digo pervertido, ha involucionado la universidad como una cuna de pensamiento, no lo hay. ¿Cuándo has visto verdaderamente universitarios levantando la voz? Hoy están callados, esta generación está totalmente robotizada, sí. Y al mismo tiempo con ingredientes muy importantes, Aarón. Ahorita lo que destaca pues es la parte egoísta del comportamiento humano, del consumismo, del estatus, de la competencia, no la colaboración, y ha habido un adoctrinamiento en la doctrina del tener y no del ser. Entonces eso cambia completamente a la gente a la que te diriges. O sea, tú vas a una universidad y la gente se bloquea, ¿no? Oye, yo no quiero hablar de cómo es la administración pública. No, yo me bloqueo porque pues, no quiero saber nada de política. No, pero la política es la que marca cuántos impuestos vas a pagar, qué sistema de salud vas a recibir, cuánto vas a ganar y qué va a terminar sucediendo con tus hijos y cuál es la seguridad que vas a vivir. Y tú lo ves como el símbolo ahorita pues, de lo corrupto que es el sistema. Sí. Ahora, empieza la independencia, pasan y llegamos a la revolución. Bueno, en aquel tiempo toda la revolución se inicia con gente que tenía un pensamiento de ayudar al pueblo, de que se había perdido el principio de que el poder es del pueblo, de que se habían perdido los principios de tierra y libertades, tú eres otro esclavo, o sea, se empezó a esclavizar a la gente, la tienda de raya, trabajar 14 horas al día, no había días de descanso, la gente no pasaba de donde mismo, y realmente había una élite que controlaba todo el país, y con influencia extranjera, indudablemente, de intereses de gente que compró aquí empresas petroleras y se hizo rica a base de la parte de ignorancia del pueblo mexicano. Entonces la Revolución Mexicana se inicia con estos pensamientos de aquí, de la familia Cerdán en Puebla, y se empiezan a iniciar luchadores sociales, que en aquel tiempo su solución fue la parte violenta. Francisco Villa, Doroteo Arango, que venía de Durango y que empezó a hacer todas sus huestes en Chihuahua y en la parte de Sonora, y Emiliano Zapata en el sur, y se fueron sumando una lucha para tumbar a Porfirio Díaz, al porfiriato. No se diga Francisco y Madero, de la parte de Coahuila, que traía un pensamiento del partido no reeleccionista. Fíjate, ahorita decían sufragio efectivo no reelección, y hasta la fecha
ni hay sufragio efectivo y sí hay reelección. Es impresionante. Volvimos otra vez regresamos 100 años. Pero la gente no se da cuenta. Y qué bueno que tú este programa lo generas así, viendo la historia para entenderla. Y entonces en 5 minutos te digo, nos roban la Revolución Mexicana. ¿Cómo nos la roban? Matan a Zapata, matan a Villa, matan a Pino Suárez y matan a Madero. Victoriano Huerta se queda con el poder, que era un general verdaderamente corrupto, y en ese proceso pues se va aliando con otros generales como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles. Entonces ellos hacen creer que se terminó la Revolución Mexicana, asunto arreglado, y para arreglar el asunto pues vamos a poner aquí, ya los matamos, vamos a formar un partido. Para que digan la gente que ya va a haber partidos y podemos votar por ya ellos. Vamos a poder votar, ya. O sea, ahora sí va a haber competencia y se forma el Partido Nacional Revolucionario, ahora conocido como PRI. Plutarco Elías Calles arma esa parte copiada totalmente de la Unión Soviética. Se fue una copia del partido bolchevique, un partido hegemónico, fuerte, duro, que tuviera todos los movimientos, tanto el campesino como el obrero, bajo su yugo. Esto convertido en la CTM, o en la CNOP, la parte comerciantes, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y yo aquí tengo y mangoneo todo. Y para que la gente empezara a sentir competencia, a uno de sus empleados, que se llamaba Gómez Morín, le dice, oye, invéntate un partido para que la gente sienta que hay competencia, y nace el Partido de Acción Nacional. Como las luchas. Como igual, la lucha libre. Nomás dime que te pego y luego yo te pego a ti, y luego yo gano. Nos ponemos de acuerdo, pero somos los mismos. Entonces la Revolución Mexicana nos la robaron. Los parámetros que tenemos hoy en México son equivalentes a los del Porfiriato, y mucha gente no se da cuenta. O sea, oye, es que es muy bonito vivir en México. No, sí es un hermoso país, y claro que tenemos una serie de libertades, pero la verdad es que tenemos 65% de pobreza, y 20 millones de mexicanos tuvieron que salir del país para sobrevivir, y hay una injusticia que marca 99% de impunidad y una corrupción rampante todos los días. Bueno, lo que veíamos en el Porfiriato es lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces dices, ¿dónde están los Villas de ahora? ¿Dónde están los Zapatas de ahora? ¿Dónde están los Aquiles Cerdán de ahora? De esa gente que luchó para cambiar y que fueron asesinados y que nos hicieron creer que pues como que la cosa iba por buen camino. Pues aparece por ahí Lázaro Cárdenas, expropia el petróleo, claro, para hacerse millonario él, porque es dueño de la mitad de Michoacán. Todavía le siguen... Le dan unos centavos por cada barril. No tengas duda, es un raterazazazo. Sí. Mucha gente, oye, Tata Lázaro. No, Tata Lázaro es dueño de la mitad de Michoacán, hombre, y su familia están zurrados en millones de pesos. Sí, no, y dicen que aparte llegó a Estados Unidos, ¿me lo vas a quitar? Bueno, pero a mí me mandas todo para refinar y te lo vendo más caro. O sea, no le iban a perder. No. Al mexicano que le dicen que el petróleo es de él, no ha recibido ni siquiera un litro de nada. Entonces, ese robo de la Revolución Mexicana, pues va haciendo que haya un control hegemónico del partido, que se le diera escape a la gente que levantaba la voz. Oye, pues, invéntate otro partido. A ver, ya se está enojando con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, no, entonces empiezan a meter la idea, la idiosincrasia de que votar va a cambiar las cosas. Y mira, te estoy dando la opción, ahora en lugar de López Portillo, es López Portillo. Oye, no, espérate, es que necesito competencia. Bueno, la vamos a sacar aquí entre los mismos y los vamos a pintar de colores. Y empiezan a nacer un montón de partidos, ¿no? Todos del PRI, todos del PRI. Entonces nace el PRD, como Cuauhtémoc Cárdenas, enojadito porque no le daban a él la presidencia, compite, se la roba Salinas de Gortari. Y vemos una lucha de una dictadura perfecta, como le llamó Mario Vargas Llosa. Un hombre que estudió desde fuera y dice, oye, que es una dictadura perfecta. O sea, ahorita ya no es perfecta, ya toda la gente se está despertando. Se está dando cuenta. Ya, oye, caray, ¿estamos en una dictadura? Sí. Oye, ¿sigue Victoriano Huerta? Sí. Oye, ¿sigue el Plutarco Elías Calles dominando esto? Sí, nomás que ahora se llama Mide, Peña Nieto, Osorio Chong, Jesús Murillo Caram, López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Felipe Calderón. Lo ponen así nomás para que digas, ahí están, puedo votar por este. Entonces, a lo que tú preguntabas de la historia de la Revolución Mexicana fue un robo y nos inventan el poder pensar que hay un voto que va a hacer que llegue alguien diferente. Y así llevamos 100 años. Bueno, ya entramos en los partidos políticos. Vamos a terminar este programa aquí. Ya vimos la historia, ahora vamos a entrar cómo esos partidos políticos han adoctrinado a la sociedad para que esté, como decías, como controlada. Como borrego, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el otro programa que va a ser la otra semana, que se va a llamar El Adoctrinamiento Mexicano. Aquí ya acabamos.
Muy bien, Porque Aarón. ya vimos el origen para que la gente se dé cuenta cómo nos han nomás dando vueltas. Claro. Dando Dando vueltas. atole con el dedo. Atole con el dedo. Y nos vemos la otra semana. Me da mucho gusto, Para que Aarón. vean aquí los cibernautas ahora cómo han adoctrinado para que estemos mansitos y no hagamos nada. Así es. ¿Va? Gracias, Muchas Aarón. gracias. Saludos a Saludos todos. a todos. Oye, Memo, de repente entró al cuarto y no, hombre, ya. ¡Ah, la madre! Sí, cierto, luego, ¿cómo comemos? Cibernautas, los quiero invitar a que compren mi nuevo libro, se llama Exitosamente. Son 10 pasos de cómo convertir una idea en realidad. Lo pueden comprar en la página de internet y les llega gratis a su casa. Entonces ya saben, para emprender exitosamente. ¡Salud y éxito!